Hablamos del humor y la política. Dicen que el humor es una línea paralela a la realidad, que en cualquier momento se puede activar. Podemos sacar un lado humorístico hasta de las etapas más negras de nuestra vida. De ahí viene el tema del humor negro, ¿no es cierto? La realidad, el humor. ¿Cuál es la función del humor? Relativizar aquellas cosas que pueden resultar dolorosas, golpeantes a la existencia de uno. De otro lado, puede también hacer comprender cuestiones muy complejas. El humor tiene una dimensión pedagógica que ayuda al ciudadano. Y más aún cuando hablamos de esta interrelación entre la política y el humor. ¿Qué pasa con el humor cuando se junta con la política? Las formas de humor, sketches, el teatro, los gráficos, las infografías. Mafalda es un ejemplo de ese tipo de humor, del humor que cuestiona, que interpela, que dice las verdades, aunque a veces saquen ronchas. El valor del humor, la dimensión pedagógica, la dimensión también lúdica, esta noche en Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos. ¿Cómo están amigos en todo el país? Bienvenidos a una nueva expresión de Palestra Política en esta noche. Salimos en todo el país gracias a la señal satelital de Entel. Colonial TV también es muy importante, nuestro canal aliado en la Villa Imperial, en Potosí. ¿Qué tenemos que hacer hablando de humor en un programa de política? Eso lo vamos a descubrir precisamente conociendo a nuestros invitados, primer nivel, en esta noche. Agustín Mendieta, nacido en La Paz en 1942, Cacho Mendieta, distinguido actor de teatro y cine, empezó su carrera artística en 1956 cuando actuó en la película Misión Cerca del Cielo, dirigida por Jorge Mistral. Es humorista de radio y televisión. En 1960 debutó como comediante y animador de espectáculos gracias a un concurso. Es miembro del equipo de realizadores del programa radial de humor político Confidencias, el mismo que años después fuera llevado a la televisión. Es miembro de la Asociación Boliviana de Actores y del Sindicato de Artistas en Variedades. En el año 2004 tuvo el papel principal en la película El Corazón de Jesús, dirigida por Marcos Loaiza, y actúa en el film del director boliviano Juan Carlos Valdivia, American Visa. Ha recibido el premio Cusillo de Oro, otorgado por el Festival Internacional de Teatro La Paz, más conocido como FITAS. Giovanna Chávez es abogada de carrera. Comenzó su aparición en televisión como modelo del programa Sábados Populares. En 1996 inicia el programa de humor político Esta Boca es Mía, donde se destacó como actriz y presentadora. Entre el año 2011 y principios del 2013 trabajó como locutora de radio en el programa Tal para Cual de Radio Play. En el año 2013 inicia el programa cómico en Red 1, Buenos Vecinos, hasta finales de este año. En julio de este año retornó a la pantalla chica con el conocido programa Esta Boca es Mía por ATV Red Nacional. Ha participado como actriz de apoyo en la película El día que murió el silencio de Paolo Agazzi, filmada en 1998. Muy bien, conocemos a nuestros invitados esta noche, les damos la bienvenida. Giovanna, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Don Cacho, bienvenido. Gracias. Vamos a hacer una contextualización. Esta es la etapa más seria del programa, sin lugar a dudas. Vamos a especular un poquito, a argumentar acerca de esta relación política y humor a continuación.
El humor político es y siempre ha sido un arte de compromiso político y social. El humorista responsable de la producción de este arte trata de sacar a la luz los actos de corrupción e hipocresía que tanto temen los gobernantes, pero siempre con un toque de humor. Bolivianos y bolivianas, muchísimas gracias queridos amigos. Bien, la risa ha sido siempre uno de los elementos que han acompañado al hombre desde tiempos inmemorables, dadas las posibilidades de catarsis y relajamiento que producen los individuos. El humor desde el psicoanálisis es la posibilidad de satisfacer ciertas necesidades que los humanos tenemos y que a través de la cultura, donde hay una censura, unos cánones, no se puede satisfacer. Entonces el humor es otra vía con la que el individuo puede descargar ciertas cosas que no podría ser de otra manera. Además habla del burlarse del otro, permitiendo satisfacer esa necesidad. Podríamos decir un tanto sádica. El humor también da autoridad de burlarse del otro, de rebajarlo, de insultarlo y no pasa nada. Igualmente han sido diversos los medios utilizados para hacer llegar el humor al público. Primero se utilizó la caricatura de los diarios, donde hacían críticas y burlas a los personajes de la farándula y a los políticos locales. Posteriormente, con la aparición de la radio, se dio paso a los programas dedicados exclusivamente al humor. Estos se hacían en vivo y se basaban en el uso del chiste y la imitación de las voces. Las revistas también han hecho parte de la evolución del humor, desde las secciones de caricaturas hasta las revistas dedicadas exclusivamente al chiste y las historietas cómicas. Con la televisión se crean diferentes formatos que le han abierto espacio al humor. Debido al elemento visual que acompaña a la televisión, se ha creado una nueva modalidad humorística basada en la imitación y parodia de los personajes con caracterizaciones que incluyen la voz, el vestuario y las facciones. Posteriormente, con la aparición del Internet, aparecen páginas web, tanto de revistas, programas radiales y televisivos, como páginas propias de caricaturas y sátiras, haciendo referencia a hechos nacionales e internacionales. El humor político puede ser descrito como un humor hecho a partir de la actualidad y la realidad nacional e internacional, con un trasfondo netamente político. Pero los programas de humor, además de provocar risas, pueden llegar a transformar o trastornar la imagen que el público tiene acerca de determinado personaje. Por lo tanto, podemos aseverar que este tipo de medio genera opinión pública. No obstante, es difícil valorar la influencia de estos en el público. En el caso del humor político en la televisión, se vuelve más impactante la mofa por el hecho de referirse a personajes públicos que pertenecen a la política y que proyectan una imagen seria. Muy bien, ahí está nuestro resumen, nuestra contextualización. Comenzamos hablando de esta relación. Giovanna, buenas noches, bienvenida nuevamente. Buenas noches. Han hecho ustedes dos humor político. ¿Por qué hacer humor político? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza al momento de hacer humor político? Bueno, yo creo que principalmente tenemos que comenzar diciendo de que la risa es un elemento sin lugar a dudas importantísimo en el ser humano. ¿Qué sería de nosotros si no riéramos, si no expresáramos una sonrisa en el rostro y más aún, qué sé yo, una carcajada que muchas veces científicamente se ha comprobado de que ayuda no solamente al alma, al espíritu, sino también a la salud? Entonces es muy importante la risa. Nosotros, creo yo, somos bendecidos por hacer y dedicarnos a este rubro que es la risa, uno de los más difíciles sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que es un arte muy, muy difícil. Pero bueno, muy significativo y bueno, muy gratificante también, porque cuando uno está en un programa de televisión, en una obra teatral, transmitiendo justamente situaciones jocosas y ver que el público responde ante esa situación, creo que es una gran satisfacción, así que creo que es muy interesante. Haber producido para el humor, pero uno ve tu hoja de vida y eres abogada. Y uno dice,
A ver, A ver. explíquenme qué ha pasado aquí. Bueno, en realidad yo me dedico a lo que es el arte televisivo desde que yo tengo, desde mis 15 años, ¿no? Tuve la suerte de incursionar primero como modelo en Sábados Populares, luego tuve la oportunidad de ser conductora del mismo programa y ahí se me abrió las puertas para, bueno, producir y conducir Esta Boca es Mía junto a Beto Barragán, que es el creador de esta maravillosa historia. Y bueno, descubrir mi faceta de actriz, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí obviamente comenzamos con la preparación, porque no es solamente aparecer en televisión y bueno, y expresar dos palabras, sino que había que prepararse y lo hicimos de una manera integral. Gracias a Dios tuve la suerte de tener una guía que me supo orientar en este camino y decirme exactamente qué es lo que a mí me faltaba y bueno, pulir un poco ese tema, ¿no? Lo que es oratoria, actuación, expresión facial, oral y una preparación mucho más integral y bueno, ahí surge y con tal éxito Esta Boca es Mía que se ha consolidado como uno de los programas más representativos de la televisión y principalmente el humor, ¿no? Sin duda, don Cacho Mendieta, buenas noches, bienvenido por Buenas estar acá. noches. A ver, ¿cómo nace esta idea de hacer humor político? ¿Qué filosofía hay detrás de esto? Bueno, al respecto yo había empezado a hacer algo de crítica política en microprogramas, digamos, en Radio Nueva América, en el Informal, y posteriormente fui convocado por mi habilidad imitativa a Trapitos al Sol. Y me gustaba además leer las revistas de Cascabel, Cascabel del Aire, escuchar Cascabel del Aire, escuchar en radio también esto de Olla de Grillos bajo la dirección de Cocomanto, etcétera. Y me llamaba la atención cómo se reunía en mí Primero esa la inquietud. crítica fría, Claro. no humorística. No, al principio, por ejemplo, en la radio, Ajá. el programa de Confidencias nace en 1982. Ya van 32 años en carrera, que creo que ha sido y que es el programa de mayor vigencia, digamos, durante todos estos años, a diferencia de Trapitos al Sol, de Cascabel del Aire, de Olla de Grillos, etcétera. Y al principio nace como una especie de retrospectiva, digamos, de la información semanal, ¿no? De los detalles más importantes de lo acontecido en el aspecto social, económico, político del país, pero como una especie de resumen de la semana, un tanto en serio y otro en broma. No es un rescate, digamos, de lo más importante que han hecho los políticos en la semana. Y eso difundía solamente como una especie de comentario. Al principio, don René Rosquellas Fernández es quien creó el programa de Confidencias y quienes interpretaban ese rol eran locutores como Jaime Vázquez, los Vázquezes, les decían Walter Vázquez, y eran los primeros intérpretes, digamos, del programa como comentario. Después surgió la idea de personificar a políticos de la palestra. No, incursionó en esto también, ¿cómo se llama? La desaparecida periodista y actriz Cristina Corrales. Y posteriormente ya en un acápite dentro de Trapitos al Sol, que también era de tinte político, me convocaron en Radio Panamericana para ya ejercer, ¿cómo se llama? Hasta la fecha, ya son 32 años como metido en la brega. El don de imitación, ¿cuándo lo descubre? Aproximadamente el don de imitativo, creo que desde cuando tuve 15, 14 años me gustaba imitar a personajes del cine mexicano, cine español, cine italiano, etcétera, y cambiando voces. Entonces tal vez esa fue la habilidad en que hizo que incursione en este ámbito, ¿no? Giovanna, ¿qué mensaje hay detrás de...? Estábamos recordando, ¿no? ¿Quién no se queda viendo Esta Boca es Mía cuando hay episodios de los 90, finales de los 90, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué visión se lo hacía? O sea, divertir lo han logrado. ¿Qué más? Bueno, en realidad es importante destacar de que nosotros siempre tratamos de manejar
empezamos con un tema muy liviano en cuanto al humor, ¿no? Un humor familiar, un humor en el que se podía reunir a toda la familia alrededor del televisor un fin de semana. Sin embargo, cuando ya comienza la etapa política en el programa, obviamente aprovechando la coyuntura que se venía con diferentes personajes, y estos personajes que hábilmente la producción extractaba lo más, ¿no? Lo más importante, lo más característico de cada uno de ellos para hacer una parodia, y se comenzó con una técnica muy interesante que eran justamente los títeres, ¿no? Que son mucho anteriores a los que estamos viendo en pantalla, que eran unos títeres que eran manejados por 3 personas, ¿no? Unos animatronics, porque movían los ojos y demás. Era una técnica que Beto la trajo desde España. Bueno, fue toda una sensación. Y esta Boca es Mía tuvo una evolución durante los años que fue cursando en la televisión, y luego se pudo presentar estas máscaras gigantes, que eran los muñecos grandes. Y así sucesivamente íbamos renovando los ciclos en el En televisivo. la sociedad boliviana es muy frecuente, ¿tú crees, juntar el humor con la política? Yo creo que a la gente le gusta mucho, ¿no? A los bolivianos nos gusta mucho reírnos de los personajes, pero obviamente hay distintos tipos de hacer humor. Nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos caracterizado por respetar al personaje, obviamente, extractando, sí, lo simpático de cada uno de ellos, pero siempre siendo respetuosos, ¿no? Tomando en cuenta la investidura de cada uno de ellos en su momento. Creo que a todos nos gusta justamente reírnos de ciertos atributos o ciertas características que tengan nuestros personajes políticos. ¿Cuánta relación tiene, don Cacho, el humor con la realidad? Bueno, ¿En cuánto puede servir a la sociedad en su conjunto? el humor político retroalimenta, digamos, el aspecto social y la visión de la gente que lo escucha o que lo ve en televisión, etcétera. Porque nosotros, al menos yo he empezado a filosofar al respecto de lo que es como una crítica, como un mensaje, como, digamos, un conocimiento del acontecer político-social económico que vive el país en la actualidad, la misma sociedad, etcétera, en la que está inmerso el humor, y dar a conocer mediante el humor lo que acontece en ese ámbito, es que inclusive se toma las cosas un poco más con cierta calidez. Porque, digo yo, uno sale, digamos, a leer el primer titular del periódico así de vista sin comprarlo. Entonces puede ser de cualquier tema que aparezca un primer titular en grandes letras, ya sea una noticia política o una noticia de fútbol o una noticia internacional, etcétera. Y siempre ya a veces torna que la mayor parte de la sociedad mira el periódico y cambia de cara automáticamente, ¿no? El ceño frunce, el ceño. O sea, y esa es la primera impresión. Claro, ¿Qué la causa? primera impresión. ¿Ya? Y posteriormente, ya cuando ya incursiona el humor político, ya la cosa es mucho más llevadera, digamos, ¿no? Se dicen cosas, se recomiendan cosas, ¿cómo se llama? Se critica algunos malos pasos de algunos políticos, ¿no? Y al mismo tiempo que se da un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Para poder arreglar de una u otra manera el quehacer de la política económica, de la sociedad boliviana, de su modo de vida, etcétera. Giovanna, ¿a ustedes no les han llamado algún político diciéndole, por favor, dejen de molestar tanto de esa manera? Bueno, yo te digo, Gabriel, en realidad me atrevería a decir que un 98% de la gente política y no política a la que hemos parodiado en algún momento se ha acercado, ha llamado, pero más bien para estar dentro del programa, para que se lo tome en cuenta, ¿no? Creo que es una forma lo que decía Cacho es muy cierto, es una forma muy interesante de llegar a la gente, ¿no? Es una Complicado forma... lo que dices, ¿no? Porque si no estás, es como si no existieras. Exactamente. Entonces quiero entrar. Exactamente, En ese entonces ámbito. creo, por lo menos a nosotros en todos estos años de producción, principalmente de programas de humor, nos ha pasado eso.
Y te digo específicamente en la etapa electoral, cuando los candidatos están tratando de ganarse la simpatía, el voto de la gente, es cuando quieren llegar de esa manera, ¿no? Llegar y de alguna forma despertar esa sensibilidad en la gente para que, bueno, por supuesto pueda ganarse su voto. Entonces es muy interesante y una responsabilidad también muy grande, porque tú decías muy bien al comenzar el programa de que hay una línea muy delgada, ¿no es cierto? Hay una línea muy delgada entre lo que es la política y el humor, porque realmente si la cruzas y haces el ridículo o ridiculizas a un personaje, puedes más bien ocasionar su caída. Te doy un ejemplo, Marcelo Tinelli, cuando tenía en su programa la visita del... él, bueno, se caracteriza por hacer grandes imitaciones y parodias a políticos allá en Argentina, y tuvo la visita de la Rúa, ¿no es cierto? Sí. Cuando era candidato a la presidencia, Con y los también dobles, ¿no? tuvo su imitación. Entonces, estaban a días, ¿no?, de realizarse las elecciones, y bueno, su personaje, el personaje de Tinelli, bueno, hizo una salida un tanto, digamos, torpe del programa, equivocándose de puerta, qué sé yo, saliendo por otro lado, y utilizaron eso como para, digamos, bajarlo de las encuestas a De la Rúa, y muchos han comentado, inclusive ha sido titulares de importantes medios ¿no?, impresos, donde realmente veían la caída estrepitosa de la Rúa, justamente por haber visitado el programa de Marcelo Tinelli, porque ahí el mismo candidato, el original, tuvo equivocaciones terribles, ¿no? Equivocaciones en el nombre de la esposa de Marcelo Tinelli, equivocaciones en varios puntos, ¿no?, del programa, y bueno, Marcelo y toda su producción utilizó esto para bueno, un poco mermar En Bolivia no ha pasado eso, ¿no? No ha habido esa relación tan fuerte, ¿no? Yo quería preguntar una cosa, aunque se ha quedado con una idea ahí flotando. A ver, dígame, Sí, esa risa una picarona. anécdota. Alguna vez, por ejemplo, algún político me llamó: oye, Cacho, aun cuando sea, dime que soy ladrón, pero decime pero habla algo. de mí. Insultame, Quiero estar No, en vigencia, criticando. ¿no? Eso. ¿Se puede saber quién era? ¿Ah? ¿Quién era? No, Ya. obvio. No, entonces, y ocurre eso. Y otras ¿Y veces. qué más le dijo? ¿Qué Y más le dijo? otras ¿Quiere veces. estar de No, vigencia? simplemente que, por favor, algo tienen que decir de mí. Quiero que la gente me conozca. O sea, digamos, ella era un diputado que tenía que ser, que seguramente ansiaba en salir a la palestra política, ya, pero que se lo vea, que se lo escuche, que se lo imite, una cosa ¿Y de qué le esas, respondió ¿no? usted? Entonces, no sé qué dirá el director del programa, porque si tú hablas con él, entonces puede ser que entres en, No le ha que dicho, entres en vigencia. habla, a No, ver si se puede meter. simplemente que entres en vigencia. Muy bien, ¿No? Y así es. vamos a hacer un corte, enseguida vamos a volver. Yo les voy a preguntar lo siguiente al volver. Relación de humor político, por un lado. Por otro lado, ¿hay políticos con humor? A ver, vamos, o sin humor, eso lo vamos a responder al volver después de ver estas imágenes también. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años. Las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados a institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida.
Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Ahí veíamos una caricatura de tiempos del año 2008, cuando el presidente Morales había asumido la presidencia, y ahí le están tirando aceite para que resbale, ¿no? Refleja una coyuntura. Estábamos hablando de este asunto tan serio. Disculpa, vivo cerquita y me he venido a pie. ¿Qué ha pasado, don David? ¿Qué hace usted por acá? Sí, no, lo que pasa es que uno va al taxi y uno dice, ¿me puede llevar? No estoy yendo por ahí. Otro taxi, ¿me puede llevar? Dígame por dónde va para yo tomar el taxi, le digo así. Pero la cita era a las 10. Claro, pues. ¿Y qué pasó? Que llegué tarde. Adelante, ya don David. ¿Cómo están? Pase. ¿Cómo están? Saludos, Hola, saludos. ¿Cómo vas? Adelante. Bien. Lo contextualizo, estamos hablando Ahí van a disculpar. del humor político, Sí. el humor político. ¿Usted ha hecho humor político, don David? No me gusta la pornografía. No, algunas veces sí, hago mis Siempre hay alguna sátiras. alusión, ¿no? Sí, siempre. ¿Por qué? Es que hay cosas que no ven y no oyen, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta, la gente se da cuenta. Por ejemplo, alguien está protestando. ¿Cuántos años pasan que hay manifestaciones y todo eso? Y no cambian las cosas. Siguen haciendo manifestación. Por ejemplo, yo veía con escándalo como un maestro tiene que salir a la calle para protestar porque no le pagan su sueldo, ¿no? Yo decía, un profesional, hay que pagarle. El país debe invertir en un maestro, ¿no? O sea, cuando ya hace el humor y hay una intencionalidad también. Claro. No, pero Bien claro. hay cosas que son generales y que no obedecen a una línea política, sino son lógicas. Sentido común, dice usted. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, uno hace bromas, ¿no? Está más lleno de plata que... O sea, cuando ve una cosa así llena de gente, esto está más lleno que bolsillo de ministro, por ejemplo, ¿no? Uno hace así ¿A bromas. usted no le han amedrentado alguna vez por burlarse de alguien? Procuro no burlarme, pero algunas veces sí. O sea, el chiste no siempre es burla. No. ¿Cómo podríamos decir? Es una caricatura. La caricatura no llega a la monstruosidad, ¿no? Entonces, hay que saber equilibrar. Es una cuerda floja que si uno llega a lo burdo, torpe o a lo soso, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que pasa. Giovanna, vamos con la pregunta que habíamos dejado colgando en el anterior bloque. Muy bien, relación de humor con política, pero ¿hay políticos con mal humor? ¿Y cuánto les favorece o desfavorece ese mal humor? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que como políticos, médicos, profesores, cantantes, qué sé yo, como en cualquier profesión, hay gente que tiene humor y hay gente que no. Simplemente no le cuesta muchísimo expresar una sonrisa. Principalmente en el tema político, creo que ellos se esfuerzan mucho por parecer simpáticos a la gente, ¿no? Por caer simpáticos. Subrayo, por parecer. Exacto. Parecer. Sí, lo que pasa es que hay algunos que les sale de manera natural y hay otros que fuerzan un poquito, pero bueno, tratan de un poco ser simpáticos, caer bien a la gente, porque es eso, se están ganando el voto de la ciudadanía y por ende siempre el humor y la simpatía va a caer bien. Entonces, es importante para ellos, por eso es que se buscan hasta frases, ¿no? Su equipo, obviamente todo el equipo que tienen de marketing, su equipo operativo, trabaja intensamente en el tema para precisamente darles frases específicas con las que se pueda dirigir al público o elementos que les puedan ayudar, ¿no es cierto?, a llegar a la ciudadanía.
Entonces creo que es muy importante que la política esté relacionado con el buen sentido del humor, ¿no? De que los candidatos sean muy simpáticos y también y aprendan a reírse de ellos mismos, ¿no? Ahora, Que eso es vital. yo me acuerdo de un consejo que le dio un analista, si no me equivoco, Iván Arias, al actual alcalde. Y le dijo, don Luis Revilla, con una sonrisa uno puede ganar una elección. Da igual. No puedo por el Botox. Y bueno, Don Cacho, ¿hay políticos malhumorados? Sí. ¿Y por cómo se ejemplo, los aborda ellos? Bueno, uno, por ejemplo, no vamos a permitir seguir que se esté denigrando la imagen del presidente en ese programucho Confidencias y con nombre y apellido en esa radio panamericana, oligarca y que no sé qué cuánto. Entonces, obviamente, ante esas declaraciones, llovieron periodistas a mi casa, yo les dije, nosotros no hemos denigrado nunca nada, son 32 años que nos mantenemos en la línea. Nunca nos hemos prestado a mellar la dignidad humana de nadie. Es simple caricatura, y si ese señor político o diputado o quien sea sabe lo que es caricatura y sabe lo que es sátira, estaría dispuesto a discutir con él, pero a estas alturas no puedes. Hay quienes no entienden. Entonces, obviamente, ¿Ya? sí. Y hay unos que son de buen humor también, tanto así que el presidente, cuando nos premiaron en el Banco Central, hace 2 años atrás, nos dieron una medalla y don Evo Morales ¿Qué le dijo? muy amigablemente me dice, ¿cómo es, jefe? Una imitacioncita, pues, una imitacioncita, así, ¿no? Entonces yo me puse en figuril, al único que pude imitarle era su ministro de gobierno, que ahora es candidato a la primera secretaría, a Romero, ¿no? ¿Cómo lo imitó? Sobre una especie de una investigación. Estamos ya culminando una invitación, una investigación en lo que vamos a dar con el problema, etcétera, ¿no? Más o menos así. Y yo estaba animado a que baje el presidente también, a quien lo imita al presidente. Pero no lo veía, porque y después de que ya pasó el acto, recién llegó él, porque lo hubiera invitado. Pero si aquí tenemos a nuestro presidente, por favor tenga la bondad de pasar delante de él, hubiera sido a su imitador, ¿no? Que es Luis Sempertegui, pero él llegó un poquito tarde, no hubo la posibilidad de hacerlo. Claro. Así, y entonces, y eso fue. Y hay otros malhumorados, alguna vez me decían, cuida pues caramba, deja de hablar demasiado del gobierno, también puedes hablar de la oposición, ¿no? También hablamos de la oposición, ahora más que nunca, ¿no es cierto? Eso estaría bien, porque no chocar al gobierno, pero no es nuestra culpa, les digo, ¿no? Porque son los que ellos nos dan, digamos, el caldo de cultivo para hacer una crítica o una sátira o una recomendación con todo el humor posible, ¿no? Para que la cosa sea mucho más asequible y todo eso. ¿Ha imitado algún político usted? Sí, a algunos. A ver. Alguna vez yo decía... ¿Lo podemos ver? ¿No? Sí. A ver. Vamos a dar 400.000 fuentes de trabajo. Vamos a dar pasaportes para España. Pues se fue la gente a España. ¿Y cómo se recibe eso? ¿Ah? ¿Cómo cree que está la percepción de los políticos cuando escuchan el humor? Sí, no, la gente... ¿Son reflexivos? ¿No son reflexivos? No me interesan ellos, me interesa a mí el público. Porque una vez en la universidad se actuaba antes en el comedor universitario. Entonces yo decía, lo primero que dije, me encanta el presidente que tenemos, era dictadura en esa época. Me han empezado a chiflar, entonces me encantaba. El que era el que más se reía de mis chistes, pero no sé qué maldito le he explicado los chistes. Cuando entendió se enojó. Y ahí se develaba una... ¿no? Claro, esa es una forma la así situación, ¿no? elegante, es decir, hay historias en broma y hay historias que no se embroman. Giovanna,
ese personaje de Mónica Medina fue brillante. Mónica estuvo acá, estuvo hablando Qué de lindo. temas políticos, del Linda tiempo de época. Condepa Seguro. y ese auge, cuando Condepa era invencible en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. ¿Cómo No, te salió eso? Mira, fue casualidad en ese entonces. Bueno, yo estaba apenas incursionando en la televisión, formándome. Y bueno, buscábamos gente que imite voces, ¿no? Voces porque nosotros teníamos los muñecos, entonces únicamente necesitábamos las voces. Bueno, teníamos un equipo maravilloso de voces, pero imitando a únicamente varones, ¿no? Que Ramiro Serrano, Toto Aparicio, entre otros. Y necesitábamos alguien que imite, y en ese entonces Mónica era candidata a alcaldesa y necesitábamos alguien que le saque la voz. Intentamos con Erika Paza, una conocida radialista, y bueno, tenía el timbre, pero no le ponía la gracia, entonces yo parada al lado de ella, un poco guiándola por donde tenía que ir y qué sé yo. Y empecé con una frase y le decía, no, pero tienes que decir medio que chiti compadrito, no sé qué, entonces el Toto me dice, pero Giovanna, eres tú, ¿no? No, sí, eres vos. ¿Te parece? Y entonces probamos con la voz primero, porque teníamos el muñeco de ella, de Mónica Medina, y bueno, luego decidimos, ¿y qué tal si, a ver, empecemos con la caracterización, el casco, no sé qué, entonces comenzó así y realmente ¿Y fue uno de salía los cómo? personajes ¿Cómo más o menos que salía? mayor satisfacción me trajo. Uy, hace tanto tiempo que no lo hago, pero bueno, lo intento. Eran comadres, compadres, chiticompadritos, existe un Dios y la verdad se hará justicia, compadres, porque yo quiero decirles que yo soy la comadre Mónica, que ama a todos ustedes, principalmente a sus chiticompadres, y que voy a estar siempre para darles todo mi cariño, pero principalmente servir a todo el pueblo. Bravo, bravo, un aplauso, ¿no? Un aplauso. Bravo. Me encanta, ¿no? Qué lindos Don momentos. Cacho, su mejor imitación. Bueno, sí, varias. A ver, las mejores, bueno. Últimamente hemos tenido problemas con la imitación de Ronnie, como no está aquí, entonces siempre he querido regresar ahora para aliarme, digamos, al partido de Evo Morales, pero no me ha aceptado. Yo quería por lo menos ser diputado en esta oportunidad y él me ha dicho que no, que cómo es esto, que aquí, que allá, que entonces, a ver, pero voy a seguir insistiendo, por ahí se anima. ¿No? Y otro hora tiempo era la voz del general cuando teníamos la oportunidad de decir que a mis correligionarios o a mis opositores ya no los voy a mandar a los campos de concentración, directamente los mataré. Dice, no, bueno, cosas así. General, ¿por qué usted decir, quiso candidatear? ¿Por qué se entró dentro de la democracia, general? Porque mi mujer me ajustaba las clavijas, me decía que cada vez, es que le gustaba mucho a ella la plata, entonces yo le dije, ya, voy a candidatear y todo lo que gane te lo voy a dar a vos. ¿Cómo se transforman los personajes, ¿no? Imitando. Claro. O sea, el mismo ser humano imitado se transforma en televisión de la gente. Sí, hay una cuestión, por ejemplo, cuando uno, O sea, uno sale así como yo. lo que queríamos decir, ustedes son en algún momento determinantes para la aceptación del público del personaje que están imitando o de repente su rechazo definitivo, ¿o no? Analizamos a la sociedad para interpretar, porque pertenecemos a la sociedad, somos parte de ella. Y entonces sacamos la caricatura. En cierto modo es una imitación. Por ejemplo, el estilo de hablar que tiene un niño, por ejemplo, empieza imitando y se quedó con ese estilo de hablar. En el Oriente hablan así a otra clase, entonces porque se han imitado unos a otros. Es eso, es el medio ambiente que lo hace al individuo. Hace que nos imitemos. de Claro, alguna forma. nos imitamos. Entonces sirven ya de modelos. Pero generalmente yo no he tratado de no imitar, sino crear personajes, ¿no? Y por eso tengo la voz cascada, yo debo ser cantante de ópera, pero me he dedicado a las operías. Entonces, Ay, David. digamos, tengo 56 personajes, Ya. pero una de las debilidades que tiene nuestro país, no hay sastrería, ¿cómo se llama?, teatral, no hay la boutique de teatro. No, para buscar máscaras, pelucas y todo, tenemos que ir a Buenos Aires, a Chile. ¿Y por qué tenemos que ir allá? Si aquí tenemos tantas cabelleras que se ven en los mercados y no hay quien pueda tejer. Todas son extensiones, pues, David. Tú debías ir por los mercados.
El cachito me lo tiene. Yo les propongo hacer un corte, porque ya estamos tocando el tema de repente más profundo. Ustedes representan a un sector, estamos en tiempo de elecciones y en algún momento se propuso también una ley para los artistas, ¿no? Vamos a ver qué necesita este sector de la población, porque de esto ha tratado Palestra Política en este segundo ciclo. Corte y volvemos. Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años. Las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados en institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Cuando yo viajo por Bolivia, siempre me impresionan los estratos geológicos. Los bolivianos en Japón también están actuando como buenos ciudadanos, pero también los japoneses que han radicado aquí, en Bolivia, ellos también han integrado a la sociedad boliviana como buenos ciudadanos, trabajando para hacer fusión de la comida japonesa con quinoa. Otra palabra clave para vivir la vida en Japón es confianza. Las tarifas infladas por parte de las empresas de radiotaxis. Siempre trabajan juntos y no solo se trata de amistad, pues son hermanos. A pesar que existe una elevada disponibilidad de materia prima, el sector productivo es débil. Bueno, ahí estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, jalado por unas manos misteriosas, ya apartado de la silla presidencial, y Carlos Mesa silbando, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Bueno, año 2003, la crisis del 2003. Don Cacho Mendieta, vamos a ir con usted. ¿Cómo está la situación del artista boliviano? Bueno... ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo debiera estar? Bueno, ha estado siempre un tanto, digamos, relegado de las autoridades, porque consideramos de que, y esto inmerso dentro del aspecto cultural, que debería, como cada país se conoce en el mundo por su cultura, ser absorbidos también, porque nosotros como actores, como artistas, transmitimos algo, damos mensajes, buenos o malos, o criticamos mediante la sátira o el humor político para distensionar, digamos, tensiones, que es nuestro afán. Pero bueno, con el gobierno actual ha tenido la certeza mediante el Ministerio de Educación y al reconocer esa trayectoria, por ahora, antes no ocurría eso, pero todavía nos falta, digamos, un seguro social, ¿no? Para todos los artistas, teatreros, de radio, de todo, pero artistas del escenario, ¿no? Nos falta eso. Por ejemplo, tener un seguro que nos permita acudir al médico, nos permita, digamos, tener años más tarde
un descanso, pero digno, ¿no es cierto?, de por vida, un descanso mortuorio, si se quiere, pero digno, ¿no? En ese aspecto todavía nos sentimos abandonados en ese sentido, ¿no? Como que ha sido antes, actualmente, y esperemos que ahora todos esos pequeños huecos que todavía están pendientes se logre rellenar de alguna forma en el aspecto social, especialmente de los artistas, ¿no? Giovanna, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Y cuál es el mayor obstáculo de alguien que quiere dedicarse al arte, ¿no? Alguien que de repente, como tú, has estudiado una cosa, pero tiene un camino mucho más grande por otro. Mira, Gabriel, principalmente a mí me gustaría enfatizar en lo que es lo televisivo, ¿no? Si bien nosotros también hemos tenido la oportunidad de pisar el escenario en tablas y recorrer nuestro país con grandes obras teatrales, nuestro centro operativo siempre ha sido la televisión. Y ciertamente hemos visto relegado mucho a la producción nacional, ¿no? Estamos siendo invadidos por mucha producción extranjera y también por productores extranjeros. Y que ¿no? producen, pero únicamente lo que hacen es traer y adoptar formatos de afuera y obviamente viabilizarlos, que no está mal, ¿no? Está bien porque si bien enriquece mucho la televisión, pero limita mucho a quienes producimos en La Paz, ¿no? En Bolivia en realidad, pero que queremos avanzar y queremos que nuestra televisión crezca. Yo siento que falta mucho apoyo. La producción en La Paz se ha reducido al mínimo, ¿no? A la inversa de lo que era hace años anteriores. La Paz era el centro de las producciones nacionales y ahora ciertamente está la mayor parte en Santa Cruz, ¿no? Que yo aplaudo muchísimo porque se ven grandes producciones desde allá, pero producciones hechas por gente extranjera. Entonces a mí me gustaría mucho que se le dé la oportunidad a productores nacionales, porque si no, ¿cuándo, no? Si no, ¿cuándo avanzamos en la televisión? Si van a venir extranjeros a enseñarnos a hacer televisión cuando no sienten realmente la esencia del boliviano, el humor boliviano, o el entretenimiento boliviano, o la noticia boliviana. A ver, para ir puliendo esa intervención, ¿está mal que un extranjero venga a trabajar acá? No está mal. Está mal que... ¿Cuál es la actitud que está mal? Yo siento de que se le dé más oportunidades a los productores, a gente que obviamente se está formando en lo que es producción, en lo que es conducción, en lo que es actuación, se le dé mayor oportunidad y si bien podamos absorber lo bueno de esta gente que nos viene a enseñar a nuestro país, pero únicamente hagamos como periodos temporales, ¿no es cierto?, donde podamos capacitar a gente boliviana y luego estas personas se hagan cargo de estas producciones y sigan adelante. O sea, cuando estos son cíclicos, ¿no es cierto?, normalmente se toman periodos de un año, pero está el año entero esta producción extranjera y luego termina el formato y se deshace y se va, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más de que se pueda de alguna manera transmitir esos conocimientos a profesionales nuestros que luego puedan plasmar en producciones que son importantes para nuestra televisión y nuestro país, por supuesto. Don David, ¿usted está de acuerdo con esto? En parte porque también tenemos que aprender, o sea, bienvenido lo de afuera, cuando es útil y alimenticio para nosotros. Malvenido lo que es simplemente imitación y se traen un formato y lo imponen aquí, qué novedad, pero no han creado nada. El chiste es, la base está para que existan buenos productores aquí en cuanto a televisión, es que se les exija también a los nacionales que presenten algo nuevo, ¿no? Se están dedicando, por ejemplo, uno llega a un canal, no voy a decir cuál canal, pero un día me llamaron a mí, queremos que haga un programa cómico, pero mire así quiero que sea. Yo le dije, no, porque yo hago lo mío, le dije, y me fui. Necesitaba trabajar. Y en cuanto a lo del humor, porque más me he metido en eso, ¿no? Aunque por mi cara creo que me han llamado a las películas para drama. En serio. Una película cómica no me han llamado, pero para drama sí, en serio. Entonces debe ser por lo que miro así. Entonces, en cuanto a humor, por ejemplo, del exterior nos vienen ciertas enseñanzas a través de un chiste. Por ejemplo, Juan Verdaguer, hace más de 50 años, que decía sí, que estamos haciendo una colecta para enterrar a uno de nuestros colegas, que en la realidad no había sido solamente de La Paz o de Bolivia, había sido también en el exterior. Entonces,
él en broma decía, ¿están haciendo colecta? Mire, aquí tiene, ¿cuánto es? Por unos 10 pesos, tome 30, entierren a 3, a los humoristas, ¿no? Entonces, Claro. ahí se notaba más o menos cómo es que incomodamos, somos la piedra en el zapato para los políticos porque les decimos las verdades, ¿no? Si es que hacen humor político, porque bien podría no hacerse humor político. Claro, pero ¿no? a veces hay, entre chiste y chiste hay alguna verdad. Como por ejemplo, una vez me dijeron, en las minas, me dijeron, hágase un chiste pues para los dirigentes. No, se van a enojar cuando entiendan, le dije, ¿no? Entonces, bueno, ya. Les voy a contar. Entra uno, por favor, un teléfono, por favor, un teléfono. Pero camarada, ¿por qué quiere el teléfono? Un teléfono, sí, aquí está. ¿Aló? ¿Partido Comunista? ¿Me pueden borrar de la lista? Me he sacado la lotería. Bueno, pero eso es para ese lado. Y para el otro lado están los grandes gamonales. Yo con mi fábrica de armas estoy feliz. Yo con mi fábrica de aviones, yo con mi otra fábrica, etcétera. Sería bueno, señores, que nos acordemos de los pobres alguna vez. Cierto, tiene razón. Mozo, traiga champán, vamos a celebrar por los pobres. Salud. Tiene su otro sentido, ¿no es cierto? Don Cacho, ¿qué más falta? Hablaba de seguridad social, pero también aquí Giovanna aporta y dice que hay, que hay un tema de competitividad. ¿En el fondo sería eso o no? Claro, hay una cosa de que lo que falta seriamente es producción, pero ¿cómo se incentiva esa producción, ya sea televisiva, cinematográfica? Nosotros podíamos estar viviendo, todos nosotros, los que hacemos artes, los que hacemos televisión, etcétera, de las telenovelas que nosotros podríamos haber producido, ¿no? O películas que podíamos haber producido. Otro antaño, año 52, se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano, que ya era un paso para entrar como la Posa Films de México, digamos, ya adquiriendo máquinas propias, ¿no? Editoras propias, todo, pero más se ha dedicado, digamos, al panfleto político, ¿no? Y una que otra documental por acá, pero más documentales, pero no abrir las puertas a actores, tanto jóvenes, de niños, etcétera. Yo me acuerdo la única película, la primera película que intervine en blanco y negro con Celso Peñaranda Quiroga fue Carrera de Cochecitos sin Motor. Era una especie de una documental, pero digamos actuada inclusive, ¿no? Porque Celso Peñaranda era como mi padre, que me lo construía un carrito de carrera para poder yo participar. Era más o menos la muestra de lo que no se alcanza con relación a uno que tiene, digamos, el papá una maestranza grande. Siempre hay esa disparidad del que tiene más poder económico que el otro. Entonces yo corrí con un carrito de rodamientos en contraposición a uno más o menos ya con llantas de avión, etcétera, todo más sofisticado, porque tenía los recursos, claro. Entonces habían caricaturas y más o menos era una historia así, ¿no? La primera película. Pero yo dije, pucha caramba, si he entrado al cine, esto va a ir creciendo. Pero se estancó ahí. O sea, no hay la producción cinematográfica que debería ir continuamente, como digamos, como la que se ha estrenado últimamente, digamos, la última película, ¿cómo se llama? ¿Los Olvidados? Los Olvidados, por ejemplo, pero ir continuamente con el cine. Uno entra a actuar. Yo he participado en muchas películas extranjeras que ya no han llegado acá, ¿no? Porque eran producciones extranjeras como Amigo Mío, El Gran Arte, después El Escarabajo de Fuego y varias otras producciones alemanas, argentinas, alemanas, italianas, o que ahora, venían a verlos. La pregunta para Giovanna ahora, el artista boliviano es nómada, permítanme usar esa categoría. Algún rato está en el teatro, otro rato está en la televisión, otro rato está en el cine, pero ¿dónde realmente se afinca? Es la pregunta. Sí, yo creo que el artista boliviano es nómada, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante
concientizarnos de que tenemos que crear una especialización. O sea, si tú decides ser actriz, bueno, especializarte en el tema. Nos faltan muchísimas escuelas en nuestro país donde específicamente te enseñen una sola disciplina, ¿no es cierto? Es por eso que tienes que emigrar de una a otra, porque es un poco para sobrevivir, si vale el término, ¿no? Porque de repente intentas en el teatro, no te va muy bien, de repente puedes saltar a la radio y ahí sí tener un poco más de éxito, o la televisión y así ir migrando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pienso yo de que es importante ser consecuente con lo que uno hace o decide hacer como carrera, como vocación, pero también hace falta lugares donde uno pueda pero a veces eso no depende de uno mismo. Exactamente, ¿no? Pero donde uno pueda perfeccionar justamente esa profesión que tú has decidido, ¿no? Adoptar para tu vida. Entonces, falta muchísimo, ¿no? Ahora hay escuelas donde enseñan sí teatro, algunos te enseñan un poco de locución, sin embargo, no son lugares donde realmente se pueda obtener una profesionalización a un nivel superior, ¿no? Don David, ¿la universidad tendría que hacer ese camino? Claro. ¿O tendría que ser el ideal. Estado que ponga una especie de normal para artistas? Me estoy inventando, Está ¿no? saliendo eso ya, prácticamente. El arte se va a enseñar desde la niñez, porque a través del entretenimiento entra la matemática, la física y todas las ciencias, ¿no? Entonces, eso me parece muy acertado, porque de niño, yo por ejemplo, hacía mis dibujitos y cosas, y me decían, esos garabatos, y no se dan cuenta que yo podía ser un gran dibujante. Y empezaba a pintar, y decían, no, ensucias. Entonces, yo agarraba piedras, y a las piedras les ponía caritas, y tenía mis juguetes. Yo decía, el niño que tiene imaginación nunca va a ser pobre, decía, ¿no? Entonces, me hacía mis ciudades y todo con piedras, pues, ¿no? Que tanto me criticaban. Entonces, lo que nos falta a nosotros es orientarnos con nuestras propias realidades, tomando ejemplos sanos de afuera, porque no somos únicos nosotros, también existe el mundo exterior y tenemos que aprender mucho de afuera. No podemos estar encerrados tampoco, tenemos que aprender del arte universal. Entonces, confiar en lo nuestro. Una prueba de que somos desconfiados de nosotros mismos. Antes las telas decían Made in England, así, ¿no? Para que se pueda vender como tela inglesa. Habían víctimas, cantantes, que tenían que hablar así al argentino para poder ser aceptados acá. Víctimas de ese estado social que tenían en ese momento. Eso pasa en el deporte. También. ¿No? Quienes verdad, hacen periodismo deportivo digo, están en esa tendencia. Sí. Algo está pasando también. Sí, es que quieren tomar un poquito más de importancia. Entonces, podemos ser importantes queriéndonos a nosotros mismos. Ha costado, cuando yo entré a radio por primera vez, eran los cuentachistes nomás, ¿no? Pero ya me ha costado hacer entender el chiste argumentado, el teatro leído. Me ha costado muelas porque mucha gente no me entendía. Incluso la primera vez que estuve en un escenario, me han silbado. ¡Fuera! Me han dicho, así, me han silbado. Y dije, juro que voy a volver. Y cuando volví, rompimos puertas, la boletería se rompió el vidrio porque la gente tenía ganas de verme. Me tienta hacer una pregunta, discúlpeme en producción, don Cacho, y así rapidito. ¿El artista tiene que hacer lo que el público quiere? ¿O tiene que proponer? Equilibrado. ¿Lo que el público quiere siempre es lo correcto? ¿Lo que hace evolucionar el arte? ¿Qué pasa? No siempre. Lo que el artista tiene que hacer es proponer. En mi caso, perdone que hable de mí mismo, yo propuse una comedia que escribí y saqué un premio. Y eso monté y la gente me fue bien, ¿no? Pero relativamente bien. ¿Por qué? Porque considero que de repente nuestro país no está todavía lo suficientemente, digamos, en el crecimiento económico, en el aspecto de la productividad, de hacer fábricas aquí, etcétera, industrialización.
Si hubiera una gran industria, estoy seguro de que cada uno de nosotros tuviéramos mejor aceptación en el público nacional y no, no siempre estar con los enlatados en la televisión o con lo importado de afuera. Está bien eso que haya genera trabajo, claro. genera Eso, ingreso. obviamente. Se genera Entonces, cultura. absolutamente todo. Aportar algo. Paso, Giovanni, un ratito. Sí. ¿El artista qué tiene que hacer? ¿Afianzar su identidad o hacer lo que el público quiere? No, en realidad... ¿Cuál es el riesgo de ambas cosas? Bueno, lo que te decía, Gabriel, creo que el artista tiene que ser consecuente con lo que hace en su carrera. Entonces, aunque obviamente, le sirven, porque sí, citó por un ejemplo, supuesto. don David, ¿no? Lo que pasa es que uno no es una moneda de oro, ¿no? No le va a gustar a todo el mundo. Tú puedes proponer, en el caso de los tres presentes acá como invitados, creo que en diferentes, obviamente, unos en teatro, otros en televisión, hemos propuesto personajes, sectores, sketches y diversas cosas que la gente o lo asume, ¿no? O simplemente lo rechaza y dice que no le gusta y punto. Entonces creo que es un poco un 50-50, ¿no? No podemos estar divorciados de la realidad del público. Entonces, le damos la dosis que quiere y por debajo le estamos dando nuestro arte. O sea, tenemos que hacer una combinación. Y de esa combinación va saliendo la sabiduría. Entonces, porque hay muchos actores que están encerrados y dicen, de Grecia no bajo. Y empiezan a hacer teatro para butacas, para gente que se queda así con la boca abierta durmiendo. Entonces, hay que ver que los tiempos cambian. La televisión, el cine, nos ha dado acción constante. Entonces, el teatro también tiene que entrar en la acción porque ya es un lenguaje que se está usando actualmente y el teatro ha pasado a ser como lo que significaría el cine formal con relación a la televisión. El cine es de un ritmo más lento, ¿no? Tiene que entrar en ese juego entonces ya con los efectos. En el teatro igual. Tenemos que ya darle oportunidad también a nuestro cuerpo, a nuestras expresiones, y ya no ser simplemente lectores de un libro. El humor político relacionado con esa esfera, ¿cuánto aporta pedagógicamente? ¿Cuántos miramientos hace también, ¿no? Y ¿quiénes hacen humor? Son personas de carne y hueso. Aquí también ha estado su demanda. Momento de conclusiones en Palestra Política por Avia la Televisión. Comenzamos con don Cacho Mendieta. Tenemos tiene un minuto para dar un mensaje global, general, a quienes nos ven en esta noche. Adelante, Reloj del Sur. Como el humor político distensiona y también hace pensar en algunos momentos y critica, como también hace caricatura, etcétera, es menester que la gente siga riendo de una u otra manera, porque creo que eso distensiona absolutamente todo tipo de divergencias que pueden existir en el país, ¿no? Y entre nosotros mismos que somos compatriotas, y yo creo que eso es muy importante. Giovanna Chávez, adelante, tus conclusiones, tienes 60 segundos. Bueno, en principio, confianza, creer en nosotros mismos, en las propias producciones que hacemos nosotros como bolivianos. Creo que es muy importante confiar en profesionales que lo único que hacen es obviamente dar lo mejor de sí para cualquier ámbito, no solamente el televisivo, el teatral, el de canto, el de baile. Creo que los artistas nos formamos precisamente para eso, para demostrar nuestro arte y esperar el apoyo de todos ustedes. Creo que es importante estar juntos en esto, creo que es importante el apoyo a toda la producción que se hace en nuestro país y principalmente en el área del humor, del entretenimiento. Creo que es importante el apoyo de la gente, de los televidentes, que disfruten, que se distensionen, que se diviertan. Ese es el objetivo de quienes nos dedicamos a esto y que simplemente arrancándoles una sonrisa, creo que para nosotros es trabajo cumplido. Hay que ser feliz en la vida. Don David Santalla, que también ha estado con nosotros. Don David nos debe 15 minutos de su existencia. Nos debe Voy a 15 hablar minutos. poquito, porque... A ver, adelante. Primero tenemos así, autor, actor, público y el teatro. Está fallando uno de ellos. No hay muchos locales. Entonces no tenemos dónde. Un futbolista no puede jugar sin una pelota. O si tienen la pelota, tienen los jugadores, no hay una cancha, no pueden jugar. Pongamos ese ejemplo que es más popular.
Entonces lo que necesitamos en Bolivia, y eso lo clamo y le digo al presidente de Bolivia, le digo, así como hay canchas, lo felicito, va a mejorar el fútbol, pero también hace falta que hayan salas de teatro bien puestas con los módulos espaciales necesarios, porque a veces una sala así nada más, una mesa y tiene la palabra fulano tal, nada más, no, hacen falta ciertos juegos de espacios. Entonces, toda la cordillera, o digo toda la frontera, está con teatros para que los artistas vayan ahí a sentar soberanía. Es muy importante lo que estoy diciendo. Sentar soberanía. Si sentamos soberanía, vamos a hacer conocer un pueblo con el otro, y los pueblos que se conocen están lejos de pelearse. Nos debe 14 minutos, 14 minutos. En otra ocasión nos vamos a cobrar esos 14 minutos. Bien, amigos, final de Palestra Política. Desde el lunes empezamos un nuevo ciclo, parece que el bolígrafo se cayó, de formación política, porque el mes de septiembre vamos a estar entrando en las entrevistas con los presidenciables, con los senadores, candidatos a diputados. Pero, ¿cuál es la intención de esta casa televisiva? Que comprendamos qué emerge de todo ese sistema, cómo funciona, qué fenómenos se dan. Esto en un rol educativo también de Avia y de la televisión. Muchas gracias a nuestros panelistas. Don David, ha sido un gusto tenerle. Gracias, Gabriel. Giovanna, don Cacho, gracias por aportarnos con su experiencia y su sabiduría. Amigos, buenas noches, buen fin de semana, permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años. Las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados a institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Avia Yala Televisión, un continente de culturas.